Página 1. One. One. Editado por Ediciones Novarum. México, DF. Impreso y hecho en México, enero del 2026. Julio Alfredo Aguilar Landa. Recopilación de apuntes de la materia de Administración de Microempresas. Página 2. Introducción. El presente libro es una recopilación de apuntes de la carrera de Administración en la UNAM. Curso semestral de octubre de 2003 a diciembre de 2003, impartido por el profesor Escalona Juan Francisco, e interpretado y comentado por el autor. Página 3. Nuestro presente se caracteriza por la integración económica, el acelerado crecimiento demográfico y el cambio tecnológico constante. El entorno está sujeto a procesos de actualización y modernización en los diferentes ámbitos guiados por criterios de la economía de mercado, los cuales deben ajustarse a las condiciones y características de cada economía. Página 4. La industria, como parte de la estructura económica del país, con estos cambios, debe superar su contribución de 25% a la formación del Producto Interno Bruto de los últimos 15 años y del 32% del empleo total para fortalecer el mercado interno. Constituirse en la mejor garantía frente a los embates de la especulación internacional y Página 5. Enfrentar un nuevo entorno de competencia externa, cumpliendo con objetivos y funciones específicas para las cuales fueron creadas. La estructura de la actividad industrial en nuestro país es muy propia de una economía en desarrollo. Del total de la capacidad instalada, solo un 2,5% corresponde a la gran industria, fuerte, con amplia capacidad de respuesta, con amplio conocimiento de técnicas y procesos avanzados. Página 6. El resto, 97,5% del total está constituido por industrias medianas y pequeñas, que presentan un conjunto de áreas de oportunidad que requieren ser atendidos con diversos instrumentos para fortalecerse. Se demandan soluciones nuevas que se tienen que construir y operar conjuntamente con el trabajo de los agentes económicos y del gobierno, así como de las diversas instituciones dedicadas a la investigación y a la academia. Página 7. Importancia de la pequeña y mediana industria. La misión de la pequeña y mediana industria es la producción flexible y versátil con capacidad suficiente para abastecer con bienes y servicios de calidad y satisfacer necesidades específicas de las grandes empresas, crear fuentes de empleo para convertirse en un eslabón fundamental de las cadenas productivas que no solo complementa, sino que integra y fortalece a la estructura industrial de las naciones desarrolladas. Página 8. La pequeña y mediana industria ha sido considerada estratégica. Se reconoce que disponer de una capacidad productiva que se apoya en esta estructura permite canalizar la inversión en actividades productivas que el país demanda. Apoyar el desarrollo de actividades productivas sin incurrir a la compra y transferencia de tecnología muy compleja. Página 9. Producir bienes con una flexibilidad y productividad difícil de lograr en la gran empresa. Propiciar el desarrollo regional y generar una importante derrama económica en sus propias localidades. La tendencia mundial es la de promover esta forma de producción. Los gobiernos de algunos países han intentado, con diversos grados de éxito, impulsar su desarrollo estableciendo diversos estímulos, incentivos e instrumentos para lograr el fortalecimiento de la estructura productiva. Página 10. En casi la totalidad de los países se han instrumentado mecanismos y estrategias de apoyo a las industrias cuyo tamaño y problemática las ubica en estos rangos, los cuales se consideran políticas de fomento. En algunos de ellos, como es el caso de España, Japón, Irlanda, Estados Unidos y Canadá, se crearon organismos públicos apropiados para estimular su desarrollo.
Página 11. Otras economías han optado por crear una infraestructura de servicios para inducir la toma de decisiones, mientras que en algunos países se adoptaron diversas medidas de fomento incluyendo subsidios permitidos por la OMC. En otras naciones, en cambio, las autoridades gubernamentales impusieron medidas de fomento al margen del mercado. En Corea se obliga a la banca comercial a destinar 35% de sus recursos a la pequeña y mediana industria. Página 12. Como puede deducirse, las modalidades de apoyo a la pequeña y mediana industria no presentan un patrón único, pero sí han tenido como objetivo común dar respuesta a una necesidad estratégica de la lucha comercial contemporánea. Algunos elementos comunes en las políticas de fomento más exitosas son: política específica de desarrollo, a cargo del gobierno. Página 13. Vinculación entre empresas que utilizan tecnologías avanzadas. Estímulos a la competitividad orientada al mercado externo, tanto por la vía de la productividad como por la de la calidad. Fomento a la capacidad de renovación tecnológica. Vinculación a universidades y o centros de investigación y tecnología. Página 14. Políticas tributarias que apoyan la creación de empresas con estímulos tales como reducciones fiscales en los primeros años de operación, tratamientos especiales expresadas en exenciones a las utilidades, disminución de la carga fiscal para industrias que generen nuevos empleos y la reinversión de utilidades. Página 15. Eliminación de barreras y condiciones de libre competencia con grandes empresas en la demanda pública de bienes y servicios. Aplicación de criterios de clasificación que, además de dimensionarla y destacar sus diferencias, permiten evaluar cabalmente su desempeño y la contribución que efectúan a la actividad económica del país y ocultan su potencial efectivo. Página 16. Establecer órganos públicos y privados responsables de la promoción y fomento de estas actividades, con recursos e instrumentos necesarios para superar las deficiencias estructurales que presenta al surgir la pequeña y mediana industria y que en los últimos años han incrementado la brecha entre esta y la gran industria. Página 17. Situación general de la pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria requiere de instrumentos que le permitan superar las deficiencias que hasta ahora le caracterizan y que son: deficiente y costoso abastecimiento de insumos, provocado por lo reducido de su demanda y sus limitaciones financieras, lo que merma su poder de negociación, siendo común que su única alternativa de proveedurías sean los detallistas, pagando mayores precios que si comprara directamente el producto. Página 18. Lo anterior se ha agravado, ante la falta de liquidez general de las empresas, provocando que el proveedor se convierta también en fuente de financiamiento, situación que reduce aún más su capacidad de negociación. La falta de insumos contribuye a la subutilización de la capacidad instalada de producción, que incrementa costos y hace ineficiente el prorrateo de costos fijos. Página 19. Deficiencias en la administración de las operaciones. La dualidad propietaria/administrador implica la concentración en un solo individuo de múltiples funciones y responsabilidades que implican conocimientos y habilidades con los que en la mayoría de los casos no se cuenta. Las restricciones impuestas por la reducida escala de estas industrias hacen poco posible la adquisición de talento gerencial y conformación de equipos multidisciplinarios como acontece en la gran empresa. Página 20. En este tipo de empresas, las técnicas modernas de administración son poco conocidas y queda en el talento de los dueños/empresarios, el manejo del personal, de su creatividad y del logro de los objetivos. La calidad y la orientación al cliente de las operaciones queda restringida al mercado estrecho al que, actualmente, tienen opción. Los estándares de trabajo son casi resultado de órdenes de trabajo y no de procesos continuos. Página 21. Esto limita la salida al mercado exterior con los volúmenes que se requieren. Se presenta un limitado desarrollo de la cultura de la calidad y de la normalización de productos que se exigen en los mercados competitivos internacionales. El acceso a la información queda restringido y las capacidades de intercambio se ven reducidas a las manifestaciones de aquellos que pertenecen a círculos sociales. Página 22.
Existe predominio de las estrategias basadas en mano de obra poco calificada, poco favorecedoras de la automatización de procesos y de introducción de sistemas de organización industrial y fabricación avanzada. En la comercialización hay una tendencia a la conformación de pequeños nichos de mercado locales. Se tienen bajos niveles en diseño, seguridad y complejidad del producto. Hay escasez de demanda de productos intermedios producidos localmente. Página 23. Limitaciones en materia de exportaciones. En la actualidad nuestras exportaciones equivalen al 30% de nuestro PIB, año 2004. Salvo subsectores específicos, las estrategias empresariales tienen un marcado alcance local en el ámbito de sus actividades. Ello limita su expansión de mercados debido a que su cobertura está limitado a un espacio geográfico inmediato con muy poca orientación y experiencia a la internacionalización, por página 24. Falta de acceso al financiamiento necesario para ajustar la producción a los requerimientos de la exportación. En cantidad, calidad, presentaciones, especificaciones del producto, así como programas de apoyo a la exportación, especialmente los de importación temporal para la exportación. Página 25. Falta de información sobre mercados potenciales de exportación, de los requisitos y condiciones de acceso a estos, así como desconocimiento de las fuentes en donde obtener esta información. El número y dispersión de este tipo de empresas obliga a la identificación previa de sectores con una ventaja competitiva, en función de una demanda internacional. Página 26. Escaso grado de calificación de la fuerza laboral. Esto es un reflejo de las condiciones generales de la oferta laboral, sobre todo en relación a jóvenes y mujeres que son los segmentos de la población en donde la generación de empleo de la pequeña y mediana industria tiene un mayor impacto. Página 27. Los estudios formales que la población que puede formar o forma parte de la población económicamente activa que se imparten en las ciudades del país, carecen de vinculación con las necesidades de la industria local. Concentración industrial en zonas muy urbanas, lo que dificulta alcanzar una escala de eficiencia mínima. La formación de cuadros administrativos y de personal que se incorpora a los servicios es prioritario y es un negocio más redituable que lo que se debe invertir para preparar los cuadros de la industria. Página 28. En el caso de la formación de cuadros operativos para las industrias, generalmente se importan modelos, lo que resulta muy costoso, por lo que la formación se enfocará a tecnologías blandas, principalmente software o programas de cómputo, o se utilizan equipos con tecnología antigua. Esta situación se ve agravada con la rotación provocada por los niveles de sueldo que este tipo de empresas puede ofrecer dada su reducida escala y lo oneroso que las condiciones laborales y de seguridad social les resultan. Página 29. El personal que aprende un oficio sale al mercado laboral para conseguir mayor remuneración o a la economía informal a complementar sus ingresos. Por su estructura, hay un enfoque operativo basado en costos laborales bajos, baja productividad y poco valor añadido. Insuficiente arraigo y especialización de las enseñanzas técnico-profesionales. Escasez relativa de técnicos y especialistas en procesos industriales. Página 30. Niveles tecnológicos inadecuados. La tecnología disponible, generalmente de importación, resulta excesiva y onerosa para los niveles de capitalización y de capacitación de estas empresas. Las necesidades que cubre la PYMI están en función de tecnologías viejas y de uso excesivo de sucedáneos. En algunos casos, con empresas de mayor permanencia en el mercado se encuentra la subutilización del equipamiento. Página 31. Los procesos de reconversión de activos han sido lentos por la presencia de factores adversos al incremento de las operaciones y de las utilidades, como financiamiento, política tributaria recaudatoria, la legislación laboral, entre otros. Sin embargo, en algunos sectores que se han constituido como ventajas competitivas del país este ha sido acelerado, lo que, a su vez, ha limitado el encadenamiento. Página 32. Existe insuficiente experiencia para desarrollar acciones conjuntas estratégicas de integración y fabricación de productos. La especialización en actividades productivas es sobre procesos simples.
No se ha atendido debidamente a la transferencia y la disposición de tecnología para proveer a la industria. Existe un débil tejido científico, tecnológico de interrelaciones universidad, institutos, industria, con poco esfuerzo tecnológico aplicado y poco orientado a la difusión de innovaciones en productos y procesos. Página 33. Existe escasez en cuanto a intensidad y especialización tecnológica en procesos y productos industriales, condicionados por su orientación a un mercado local estrecho y a segmentos poco complejos en sus demandas. Alto impacto de los costos relativos a la regulación. Página 34. Dada su reducida escala, la regulación excesiva que todavía persiste, incrementa los costos asociados a la realización de los negocios de una manera desproporcionada, con severos impactos en los flujos de efectivo y posibilidades de capitalización. Financiamiento inadecuado. La reducida escala de las empresas crean una extraordinaria dificultad para generar excedentes en montos suficientes para autofinanciar o para poder garantizar el financiamiento bancario de programas de expansión y o modernización, lo que da lugar a un círculo vicioso que solo podrá ser roto con un adecuado y ágil acceso al crédito, con compromisos factibles de cumplir por ambas partes. Página 35. Construir una planta productiva, basada en la producción de bienes específicos, no es tarea fácil y redituable en el corto plazo. La pequeña y mediana empresa tiene el acceso sumamente restringido al crédito, tanto por sus limitaciones en cuanto a capacidad de pago como por la falta de garantías. Página 36. Especial mención merece las elevadas tasas de interés real que está vigente en la economía y que afecta a la industria. Este esquema desalienta programas de inversión y afecta en mayor grado la posición de la pequeña y mediana industria. Para que esta industria pueda participar plenamente en el desarrollo nacional y aportar su potencial a la expansión y modernización de nuestra actividad económica, se hace impostergable eliminar los problemas de financiamiento que ahora inhiben su desarrollo. Página 37. Escaso desarrollo regional. La geografía es estrategia. Lo que hoy conocemos como ventajas comparativas son las diferencias geo-económicas de nuestras regiones, considerando la distribución de los recursos naturales y humanos, abundancia relativa de factores que nos permiten proponer las bases para llevar a cabo una planeación del desarrollo por regiones como premisa para sustentar el crecimiento de la actividad económica. Página 38. El país posee 8 regiones entre las cuales existen desequilibrios importantes y sobre las cuales habrá que asignar recursos para aglutinar en ellas condiciones económicas como infraestructura, especialización en actividades económicas y otras, que permiten la interrelación entre grupos de industrias. Página 39. En la actualidad, para llevar a cabo un desarrollo industrial basado en el agrupamiento de nuestras empresas es particularmente importante llevar a cabo una estrategia de interacción continua entre la actividad económica con su entorno geoeconómico. Cualquier diagnóstico que se emprenda o que se utilice para apoyar las necesidades de cambio reconocerá como incuestionable la importancia de la pequeña y mediana industria para nuestra economía. Página 40. No solo por su aportación al Producto Interno Bruto, sino por su significado y trascendencia social, visible en la contribución a la generación de empleos, la productividad, su vocación para el desarrollo regional y por la satisfacción de demandas que las grandes empresas no pueden atender. Página 41. Clasificación de las empresas en México. Es conveniente mencionar la diversidad de criterios que existen para la definición de las micro y pequeñas empresas. Tenemos que en las instituciones dedicadas a la política de fomento, SECOFI, financiamiento, NAFIN, y recaudación, SHCP, las dos primeras toman en cuenta el número de empleados y el monto de las ventas anuales y la última considera pequeños contribuyentes a los que obtienen por ventas anuales hasta 2.5 millones de pesos. Página 42. Por otro lado, el Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, contabilizaron 587 negocios en la Encuesta Nacional de Micronegocios en 1996. De estos 996,440 son trabajadores por cuenta propia,
Cabe mencionar que del Censo Económico del INEGI 1994. En el siguiente cuadro se muestra el universo empresarial de México. Fuente: http://3yubs.cucu.gobierno.mx/camdip/ comlbi/confi/cpyfp14.htm. Página 43. Universo empresarial en México, 2000. Empresa. Por ciento unidades económicas. Personal ocupado. Por ciento PIB. Micro. 97.0. 47. 31. Pequeña. 2.7. 20. 26. Mediana. 0.2. 11. 12. Grande. 0.1. 12. 31. Fuente: datos según Censo Económico INEGI 1994. Página 44. Nepotismo. Nepotismo, o trato de favor, práctica de realizar nombramientos de cargos públicos y proporcionar empleo dentro de la administración a partir de la afiliación política o la relación personal y familiar antes que por la aplicación de un criterio de idoneidad o mérito de la persona nombrada. Para algunas autoridades, en el concepto de trato de favor se incluyen prácticas como el favoritismo en la asignación de contratos, ya sean de obras públicas o con cualquier otro fin público, y el gasto de fondos públicos para beneficio de las personas favorecidas. Página 45. La sucesión directiva en la empresa familiar. Se ha dicho que los tres problemas más importantes a los que se enfrenta una empresa familiar son la sucesión y la sucesión. Aronoff Y. Ward, 1991a. Esta importancia fundamental de la cuestión sucesoria es algo sobre lo que los investigadores del campo parecen estar de acuerdo. Página 46. Es, por tanto, uno de los temas más investigados, desde que, hacia la década de los 70 empezó a surgir una corriente de literatura relacionada fundamentalmente con la planificación fiscal en relación con la transmisión del patrimonio, Herzig, 1994. A partir de ahí el tema ha sido estudiado desde múltiples y diversos puntos de vista, poniéndose de manifiesto su enorme complejidad. Página 47. Si nos aproximamos en primer lugar al concepto de sucesión en la empresa familiar, podemos constatar cómo es esta otra cuestión sobre la que existen diversas posturas, siendo la idea de considerar la sucesión como un proceso más que como un acontecimiento aislado la que parece gozar de mayor apoyo entre los investigadores del campo, Longenecker y Choen, 1978, Churchill y Apten, 1987, Banzil, 1987, Stempler, 1988, Handler, 1989b, 1990b, Goldberg, 1991, Lea, 1993, es decir, la sucesión se considera un proceso polietápico que comienza antes incluso de que los herederos entren en la empresa y cuyos efectos se extienden más allá del momento en que estos son designados sucesores. Página 48. De esta forma, los investigadores han destacado aspectos tales como el proceso de socialización al que se ven sometidos los sucesores familiares y durante el cual son preparados gradualmente para el liderazgo. Longenecker y Choen, 1978, la realidad biológica de que los padres y sus descendientes están separados por la edad y por la experiencia empresarial, pero están ligados por lazos de sangre y por una experiencia familiar compartida, Churchill y Apten, 1987, o el proceso de ajuste mutuo de roles entre el fundador y los miembros de la familia de la siguiente generación, de manera que la evolución conjunta de ambas generaciones se considera la clave para entender la sucesión, Handler, 1989b. Página 49. Además de la falta de consenso en lo que se refiere al concepto de la sucesión,
Podemos constatar que existe también una falta de consistencia en la literatura sobre qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de considerar un proceso sucesorio como exitoso o fracasado. Página 50. En este sentido, y de acuerdo con diversos autores en el campo, E. G. Gier, 1986, Friedman, 1991. Estimamos que es necesario tener en cuenta consideraciones tanto familiares como empresariales al hablar de eficacia de los procesos sucesorios, y es por ello que distinguimos entre lo que podríamos denominar criterios objetivos para la definición del éxito, que estarían relacionados con el efecto de la sucesión sobre la eficacia, los resultados y la estrategia organizativos, y criterios que podríamos considerar de tipo subjetivo, dado que intentan captar qué consecuencias ha tenido la sucesión desde el punto de vista de la satisfacción de los intereses y necesidades de los distintos participantes, ya sean estos los fundadores, sus esposas, los miembros de la familia de la siguiente generación, los directivos no familiares, otros empleados, etc. Página 51. Nuestra discusión anterior sobre la conceptualización de la sucesión como un proceso, así como la necesidad de considerar los puntos de vista de los diversos agentes implicados a la hora de considerar este proceso como exitoso, nos conduce a llevar a cabo una revisión de los múltiples factores que se han tratado en la literatura a la hora de intentar dilucidar cuáles son los determinantes de que dicho proceso pueda llevarse a cabo sin comprometer la viabilidad de la empresa, salvaguardando la integridad de la familia y satisfaciendo los intereses y necesidades de los implicados en el mismo. Página 52. Por consiguiente, de la misma manera que hemos conceptualizado la empresa familiar como un sistema complejo de interacciones entre diversos subsistemas, debemos abordar el estudio de la sucesión desde la perspectiva de los diferentes grupos de interés que interactúan a diversos niveles y que incluyen al fundador, el sucesor, otros familiares, otros directivos, los propietarios y otros agentes del entorno de la empresa. Landsberg, 1988, Handler y Cram, 1988, Osborne, 1991, Handler, 1994, Baracchi, Ganitsky, 1995, Harvey y Evans, 1995, Fox et al., 1996. Página 53. Como se puede apreciar en la misma, tendremos en cuenta consideraciones a múltiples niveles, que, siguiendo a Handler y Cram 1988, son, de carácter individual, con el enfoque sobre el predecesor y el sucesor, de carácter interpersonal y de grupo, en referencia a las dinámicas dentro de la familia y de la empresa y entre los miembros de cada uno de estos subsistemas, de carácter organizativo, tratando cuestiones relacionadas con la cultura y la estructura de la empresa, así como con la planificación y consideraciones del entorno que se refieren a las influencias externas sobre la empresa y sobre la familia. Página 54. Basándonos en todo ello hemos establecido las proposiciones teóricas que nos sirven como guía para nuestra investigación. Bibliografía. Biblioteca de consulta Microsoft marca registrada en Carta marca registrada 2003. Copyright 1993 to 2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. http://www.acd.f2i.org/archivos/index-1-12-12-01c.htm. Página 55. Empresario. Persona que asume la responsabilidad y el riesgo implícito de un negocio con la intención de obtener beneficios. Normalmente, el empresario decide que se produce, adquiere las instalaciones necesarias para realizarlo, y reúne la fuerza de trabajo, el capital, y los materiales necesarios para dicha producción. Si el negocio tiene éxito, el empresario obtiene beneficios, si fracasa, el empresario asume las pérdidas. Página 56. El economista austriaco-estadounidense Joseph Alois Schumpeter destacó el papel del empresario como agente innovador que crea y desarrolla un nuevo producto, un nuevo mercado, o nuevas técnicas de producción.
En las economías industrializadas de finales del siglo XX, los conglomerados y las corporaciones han sustituido al empresario individual. Sin embargo, este aún sigue existiendo, tanto en las pequeñas y medianas empresas, como en los países en vías de desarrollo del tercer mundo. Página 57. Emprendedor. Cumplir los sueños requiere orden, disciplina, constancia y sobre todo, fe en ello. Hacerlo no es fácil, pero tampoco imposible. La mayor parte de la gente tiene el concepto de emprendedor como la persona que es empresario o que inicia una empresa. Esto no necesariamente es así. Ser emprendedor implica tener una actitud diferente, de búsqueda, de mejora, de innovación, de realización, de sueños. Página 58. Hablar de un emprendedor supone también referirse a un reformador a nivel social, a un excelente profesionista. Un emprendedor es una persona que busca constantemente el cambio y la mejora dentro de todas las áreas en las que se desenvuelve, familiar, social, deportiva, política, entre otras. La actitud emprendedora no se hereda. Es una actitud por la cual se trabaja, es una forma de vida. No basta con tener una actitud valerosa, arrojada, comprometida con lo que se hace, dispuesta al cambio y a la mejora permanente. Se necesitan al mismo tiempo habilidades para poder concretar sueños e ideas. Página 59. Para lograr todo ello, es determinante tener no solo la capacidad de soñar, sino una visión, una actitud ganadora y de triunfo, así como una capacidad para llevar esos sueños a la práctica. Para poder desarrollar esas habilidades y actitudes, en el Departamento para la Formación de Líderes Emprendedores del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, tenemos para ti eventos y actividades que te ayudarán a desarrollar esas habilidades y actitudes que requiere un emprendedor. Página 60. Administrador. Un administrador es aquella persona dentro de la empresa que soluciona problemas, mide recursos, planea su aplicación, desarrolla estrategias, efectúa diagnósticos de situaciones, y exclusivos de la organización a la que pertenece. Página 61. A un administrador se le puede enseñar lo que debe de hacer para llevar a cabo el proceso administrativo, pero eso no lo capacitará efectivamente para hacerlo en todas las organizaciones. El éxito de un administrador en una organización no está enteramente relacionado con sus conocimientos académicos. Eso es un aspecto muy importante, sin embargo, el administrador debe tener ciertas características de personalidad, de conocimiento tecnológico de administración, para llevar a cabo de manera eficiente la administración. El administrador debe tener un perfil adecuado. Página 62. Perfil del administrador. Existen por lo menos 3 tipos de habilidades necesarias para que el administrador pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo: la habilidad técnica, la una y la conceptual. Habilidad técnica consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios para la realización de sus tareas específicas a través de su instrucción, experiencia y educación. Página 63. Habilidad humana consiste en la capacidad y en el discernimiento para trabajar con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un liderazgo eficaz. Habilidad conceptual consiste en la habilidad para comprender las complejidades de la organización global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la organización. Esta habilidad permite que la persona se comporte de acuerdo con los objetivos de la organización total y no apenas de acuerdo con los objetivos y las necesidades de su grupo inmediato. Página 64. Bibliografía. Biblioteca de consulta Microsoft, marca registrada en Carta marca registrada 2003. Copyright 1993 to 2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. http://3ubs.cem.itsm.mx/ Líderes Emprendedores/ http://3ubs.gestiopolis.com/ recursos/ experto/ catses/ pagens/ ger/ 53/ administrador.htm. Página 65. Empresa familiar.
Durante los últimos años se ha producido un creciente interés en el estudio de las empresas familiares desde diversos campos y disciplinas. De esta manera, se ha abordado la problemática de este tipo particular de organización desde múltiples puntos de vista: terapia familiar, psicología clínica, sociología, administración de empresas, historia y economía. Dier. 1994. Página 66. Por otra parte, no se trata de un interés exclusivo por parte de los académicos, también los empresarios, los profesionales e incluso los medios de comunicación comienzan a percatarse de que la empresa familiar significa mucho más que la tienda de la esquina. Aronoff y Ward, 1991, y a reconocer la importancia de este tipo de organizaciones para el tejido empresarial de cualquier país del mundo. Dier, 1994. Página 67. Este creciente interés no resulta sorprendente, dado que incluso las estimaciones más conservadoras señalan que la proporción de empresas de todo el mundo cuya propiedad o dirección se encuentra en manos familiares está entre un 65 y un 80%. Gersik et al., 1997, y si bien muchas de ellas no son más que pequeñas empresas de propiedad individual que nunca pasarán de una generación a otra, también es cierto que entre ellas se encuentran algunas de las mayores y más exitosas empresas del mundo. Página 68. En España, la importancia de esta forma de organización empresarial es también manifiesta, dado que, según el Instituto de la Empresa Familiar, se puede considerar que éstas representan casi el 60% del PNB y ocupan aproximadamente a un 65% de la población activa. Por otro lado, el profesor Gallo, director de la Cátedra de Empresa Familiar en el IESE, calcula que en nuestro país un 40% de las empresas familiares cambiará de generación antes del año 2000, deberán enfrentarse, por tanto, al problema que los investigadores de este campo reconocen como el más importante para este tipo de organizaciones: la sucesión. Handler, 1994. Página 69. Sin embargo, a la hora de intentar estudiar un fenómeno organizativo tan complejo como es la sucesión, los investigadores se enfrentan, en primer lugar, a un problema de definiciones. Handler, 1989. De esta manera, existe una falta de consenso en cuanto a qué es lo que define a una empresa como familiar, qué entendemos por sucesión y qué criterios se utilizan para calificar a esta de exitosa. Página 70. En consecuencia, si los investigadores adoptan distintos criterios de definición, los resultados de sus trabajos serán difícilmente comparables. Por otro lado, y en lo que se refiere al problema concreto de la sucesión, nos encontramos con una elevada fragmentación en la literatura existente sobre el tema, habiéndose abordado una multiplicidad de puntos de vista para analizar la cuestión, los cuales normalmente estaban relacionados con los diversos participantes en el proceso, fundamentalmente el fundador o predecesor, el sucesor y otros agentes implicados tanto en el sistema familiar como en el empresarial. Generalmente, estos puntos de vista se han tratado de una manera aislada, sin planteamientos integradores que nos permitan abarcar y entender la complejidad de las interrelaciones que se producen entre los diversos participantes dentro del sistema global de la empresa familiar. Página 71. A su vez, y como consecuencia de esa misma multiplicidad de enfoques, se ha identificado una multitud de factores que supuestamente influyen en el desarrollo del proceso sucesorio, sin que se haya discriminado cuáles son los que realmente determinan el éxito o el fracaso de un proceso de sucesión, ni se haya determinado cuáles son las interconexiones entre los mismos. Página 72. Por todo ello, el objetivo del trabajo que presentamos es ofrecer las conclusiones del estudio de casos llevado a cabo sobre 7 empresas familiares donde se ha realizado un análisis exhaustivo de los procesos de sucesión que se han producido en las mismas. Se parte para ello de una clarificación conceptual, de manera que se establecen los criterios para poder calificar a una empresa como familiar y se describe la sucesión como un proceso más que como un acontecimiento aislado, enfocándose su estudio desde los múltiples puntos de vista que se han podido identificar en la literatura sobre el tema. Página 73. 2 dimensiones del concepto de empresa familiar.
Del análisis de los diversos estudios realizados sobre la empresa familiar puede concluirse que no existe un consenso generalizado acerca de lo que define a este tipo de organizaciones. De esta forma, podemos encontrarnos con una amplia diversidad de definiciones, guardando incluso algunas de ellas muy pocos aspectos en común. Página 74. No obstante, a pesar de esta falta de consenso sobre lo que define a una empresa familiar, parece haber un acuerdo general en cuanto a que las tres dimensiones fundamentales que contribuyen, individual o conjuntamente, a la definición de este tipo de organizaciones son la propiedad/dirección de los miembros de una familia, la implicación familiar y la transferencia generacional. Página 75. La primera de ellas, la propiedad/dirección de los miembros de la familia deriva de las definiciones de empresa familiar que están concebidas en torno a aquellas personas que ostentan la propiedad o la dirección de la misma. Rousseau et al., 1985, Dier, 1986, Gallo y García Pont, 1989, enfatizándose el hecho de que el parentesco familiar entre propietarios y directivos incide en la toma de decisiones empresariales, con las consiguientes ventajas e inconvenientes asociados. Página 76. La segunda dimensión, relacionada con la implicación familiar/subsistemas interdependientes, se fundamenta en la consideración de que la especificidad de estas empresas radica en la posibilidad de que los miembros de la organización tengan preferencia por las relaciones intraorganizativas basadas en lazos familiares. Lis, 1995. Página 77. Por tanto, y como señala Handler 1990, las empresas familiares son únicas en estructura y propósito, dado que hay miembros de la familia implicados en la empresa y existen determinados objetivos que imponen a la misma. Esta caracterización basada en la interacción entre dos subsistemas cuyos objetivos se solapan, constituye la base sobre la que algunos autores, e.g., Aronoff y Ward, 1995, han intentado explicar la ventaja competitiva de este tipo de organizaciones. Página 78. Bien porque la implicación familiar facilita que estas empresas obtengan una reputación de integridad moral que permite reducir los costes de transacción, o bien porque puede otorgarles una serie de características tales como el compromiso, los valores compartidos, la cultura, la confianza y la reputación, que constituyen lo que se ha dado en denominar recursos intangibles y capacidades que pueden fundamentar su éxito. A largo plazo, Cabrera Suárez y de Saa Pérez, 1996. Página 79. En tercer lugar, la dimensión de la transferencia generacional hace referencia a la influencia que tienen los vínculos familiares en la determinación de un candidato a la sucesión directiva en la empresa. Así, para Ward, 1987, es precisamente esta transferencia de la empresa a la siguiente generación de una familia lo que define a la empresa familiar como tal. Por tanto, la elección de un sucesor, su formación y desarrollo y la transferencia del poder directivo es lo que constituye el núcleo de las empresas familiares. Página 80. Llegados a este punto y ante la multiplicidad de definiciones existentes, consideramos oportuno especificar los criterios que adoptaremos como más relevantes para definir una empresa como familiar, al objeto de asegurarnos de que en los casos que estudiamos se presenta toda la problemática que implican las tres dimensiones que acabamos de mencionar, y que son el origen de la especificidad de este tipo de organizaciones. Página 81. Es por ello que adoptaremos una definición integradora, la cual puede enunciarse en los siguientes términos. Una empresa familiar es aquella cuya propiedad está en manos de los miembros de una familia que tienen la intención de que las relaciones intraorganizativas de propiedad y control directivo estén basadas en lazos familiares y en donde se ha producido, se está produciendo o se prevé que se va a producir en el futuro una transferencia de la empresa a un miembro de la siguiente generación. Página 82. Bibliografía. Biblioteca de consulta Microsoft marca registrada en Carta marca registrada 2003. Copyright 1993 to 2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. http://3ubs.cem.itsm.mx/
Líderes emprendedores http://3ubs.gestiopolis.com/recursos experto catsesp pagens ger 53 administrador.htm. Página 83. La mujer en la empresa familiar. Como esposa. Panorama. La esposa juega un papel fundamental en la empresa familiar, puesto que es la principal persona que tiene una influencia directa en el negocio, puede ser socia, asesora, o simplemente solo apoyar de manera emocional a su marido. Página 84. Esto desde la perspectiva de un papel activo en la empresa. También puede tener una participación pasiva y solo ser ama de casa estando al margen de los asuntos de la empresa, dándose esta situación generalmente por imposición del esposo. Las relaciones conyugales influyen de manera sustancial en la empresa familiar, pues si el matrimonio conserva una relación sólida y estable con buena comunicación la empresa resiente esta situación en una mejor dirección. Página 85. Sin embargo, si hay problemas entre la pareja esto influye emocionalmente en la dirección de la empresa siendo un factor de desestabilización. Ventajas. Apoyo incondicional en caso de buena relación. Confianza. Apoyo moral. Página 86. Desventajas. Riesgo de ruptura de la empresa en caso de separación. Celos de la esposa al marido cuando en la empresa hay empleadas. Desaprobación de la esposa y falta de apoyo cuando hay una mala relación. Página 87. Como hija. Panorama. En la empresa familiar la hija suele estar poco interesada en el funcionamiento de la empresa y disfrutar gran parte de los beneficios que le proporciona su situación. A veces sus estudios se enfocan hacia la empresa de sus padres y coopera activamente en su administración. Página 88. Sin embargo, puede adoptar una actitud prepotente y causar conflictos en la empresa. Si se llega a casar puede fungir como puente entre sus padres y su marido para que éste influya en la empresa a través de ella o consiga beneficios de todo tipo. Ventajas. Apoyo incondicional para la empresa, siendo una hija consciente. Confianza. Compartir la misión de la empresa y trabajar por convicción. Página 89. Desventajas. Aprovecharse de su situación para obtener beneficios económicos. Ser influenciada por marido, novio o pareja para influir en la empresa. Causar conflictos en la empresa debido a una actitud prepotente. Página 90. Como compañera sentimental. Panorama. La compañera sentimental o amante, en el caso de la empresa familiar suele ser una persona que trabaja en la misma empresa y es allegada de los dueños. Generalmente su afecto es interesado y utiliza su relación sentimental para obtener beneficios en la empresa. Página 91. Ventajas. Apoyo dentro de la empresa. Un factor de distensión mientras la relación sea amena. Desventajas. Potencial causa de conflictos entre los empleados de la empresa. Potencial causa de conflictos en el seno familiar. Posible traición de la compañera que cause la quiebra de la empresa debido a un desfalco. Página 92. A continuación, un artículo relativo a la mujer ejecutiva. Es innegable que las organizaciones cuentan con un gran contingente femenino bien capacitado entre sus cuadros profesionales y que llevan excelentes resultados a sus empresas. Hoy ya no como excepciones o como un toque femenino sino con un sentido compuesto de actuación profesional, independiente de su condición femenina. Página 93. Sin embargo, recorrer este camino no ha sido fácil en la historia de las organizaciones y en la historia de vida de muchas mujeres. Inicialmente, la ausencia de modelos de liderazgo femenino llevó a la mujer a copiar durante muchos años los modelos masculinos y, por cierto, hasta a exagerarlos en algunas características al punto de parecer una caricatura. En este inicio, era impensable que el ser femenino pudiera contar como ventaja.
Página 94. Es interesante, incluso, notar que el traje clásico y elegante para la ejecutiva, o la mujer que trabaja afuera, adoptó el estilo masculino: trajecitos, saquitos, blazer sobre vestidos, etc. Haciendo un contraste bellísimo entre lo femenino del contenido y lo masculino del continente. Mantener el contenido femenino en equilibrio ha sido un gran desafío. Y aquí no se trata de discursos feministas, por el contrario, se trata del equilibrio del ser humano, válido para hombre y mujer. Página 95. Las exigencias y presiones que vienen de papel profesional en general sofocan los demás papeles que precisamos ejercer. Si tomamos, por ejemplo, un día de 24 horas, cerca de 10, como mínimo se invierten en trabajo, traslado, reuniones u horas extras, participación en entidades, etc. Cerca de 10 horas están dedicadas a nuestras necesidades básicas: comer, dormir, bañarse y otras. Nos quedan apenas 4 horas diarias, o sea el 17% de nuestro tiempo para ejercer otros papeles: padre, madre, esposo, amigo, hijo, ciudadano, hijo, hermano, etc. Y, también, y principalmente, tiempo para cuidar de uno mismo, cuidado físico, espiritual, emocional, ocio, etc. Página 96. Especialmente para la mujer, este ha sido un desafío de equilibrio. La transmisión de los valores esenciales de los seres humanos aún es papel de la familia. La escuela u otros cuidados no sustituye la necesidad que los niños tienen de sentir la coherencia entre el discurso y la práctica por la observación y la convivencia con la familia. Y esto, sin duda, está más cerca del rol femenino. Página 97. El núcleo familiar es la base de sustento y el equilibrio de los papeles entre hombre y mujer, padre y madre, y lo profesional ha sido un gran desafío. La mayor parte de los problemas sociales son producto de este desorden básico que hay en la familia. Los problemas económicos, en general, no sobrepasan a los demás desencuentros. Los problemas con drogas entre jóvenes también tienen base en la ausencia de un núcleo familiar equilibrado y competente para apoyar y tratar conflictos. Página 98. ¿Cómo conciliar? ¿Cómo priorizar? ¿Cómo puede la empresa contemplar en sus principios y valores el peso adecuado para la vida familiar? Los individuos equilibrados son más saludables, encaran su trabajo como fuente de placer y no como un peso. Son más creativos, por lo tanto, son más colaboradores pues donan su talento y su potencial sin culpas. Página 99. Personalmente, este ha sido, también, mi desafío, en la condición de viuda hace 8 años. Con una hija de 8 años y medio, he actuado con ahínco en el papel profesional y simultáneamente, en los papeles de padre y madre, alternando pesos y culpas en los varios roles. Pero, como yo, muchas mujeres han buscado ese equilibrio. Página 100. Hoy sé que algunos ingredientes pueden ayudar en esta balanza, por ejemplo, si comenzamos por nosotros mismos. Esto es, si yo personalmente estoy en equilibrio, en paz, ¿qué puedo obtener a través de mi contacto con Dios? Mi comunión con el Padre, si coloco en primer plano mi equilibrio espiritual. Los demás papeles tienden a entrar en equilibrio también. Fuentes. http://3ubs.mujeresdeempresa.com/género/género 010601.htm. Página 101. Tramitología para la apertura de microempresas. La empresa debe cumplir con una serie de requisitos que le solicitan los gobiernos federal y local para regularizar sus actividades y pagar sus correspondientes impuestos. Se pretende constituir como una sociedad anónima de capital variable ante notaria, con un consejo de accionistas constituido por los miembros de la misma quienes son citados en el directorio con esos respectivos cargos. Página 102. Algunas de las formas que deben ser tramitadas son: Manifestación estadística FEP 3.1 para el INEGI. Aviso de apertura del establecimiento. Constancia de uso de suelo. Registro en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Visto bueno de seguridad y operación.
Solicitud de licencia sanitaria. Página 103. Solicitud de visto bueno de prevención de incendios OSR 1. Solicitud de licencia nueva. Sistema de ahorro para el retiro SART 051. Registro, actualización de datos del trabajador y designación de beneficiarios anexo G. SART 04-2. Determinación para la declaración y pago de derechos por la expedición de licencias y permisos para la colocación de anuncios 2 DAI 005-96. Registro empresarial Forma SIR 143. Página 104. Aviso de inscripción del trabajador a FIL 02. Aviso de modificación de salario del trabajador a FIL 03. Aviso de baja del trabajador o asegurado a FIL 04. Formulario de registro R1. Página 105. Para la asignación de nombre al negocio se debe acudir al INPI, Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realicen la búsqueda de nombres ya existentes parecidos al propuesto, y si los hay se rechaza el nombre propuesto. Bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales, es como se da de alta a las microempresas o pequeñas empresas. Y en caso de microempresas se debe crear una persona moral a través de alguna modalidad de sociedad mercantil, frecuentemente la modalidad más adoptada es la de sociedad anónima, para lo cual se debe certificar ante notario el acta constitutiva de la empresa y cumplir con los requisitos que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio. Página 106. De acuerdo al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 11 LGSM. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Sociedad en nombre colectivo. Sociedad en comandita simple. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad anónima. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad cooperativa. Página 107. Bibliografía. Código de Comercio. Ediciones Berbera, México 2001, 443 pp. Comentario de la conferencia. 8 Foro de Investigación UNAM-ANFECA. Ponencia, la situación de las empresas familiares, micros y pequeñas, caso Oaxaca. Página 108. Ponentes. Jessica Mendoza Moreno. Martín Aubert Hernández Calzada. De la Universidad Autónoma de Hidalgo, candidatos a doctores por la Universidad de Salamanca. La ponencia se desarrolló a base de un estudio de carácter estadístico realizado en el estado de Oaxaca, México. Se habló acerca de la importancia de las microempresas en el estado al cual se le calificó de tradicionalmente pobre. Página 109. Se comentó el hecho de que las propuestas y teorías sobre administración más recientes suelen ser provenientes de países desarrollados con culturas diferentes a las de Oaxaca y muchas otras partes del país, por lo cual suelen no funcionar debido al conflicto que presentan al implementarse en organizaciones con culturas diferentes. Página 110. También se comentó algo al respecto de la mala distribución de la riqueza en el estado, pues se mencionó que, ocupando el estado el primer lugar nacional en producción de mangos, este fruto suele echarse a perder por falta de comercialización y cerca de los lugares donde se cultiva hay gente que pasa hambre. Página 111. Hay 16 grupos étnicos en el estado y 6 personas de cada 10 son de algún grupo. Además, el 8,8% de sus jóvenes emigran a Estados Unidos. Al respecto de las empresas, los ponentes mencionaron: la gran mayoría no trabajan sobre una planeación estratégica. 27% no tienen planes, es decir, trabajan por contingencias. 37% tiene planeación a un año. Página 112. 23% poseen una planeación de 2 a 6 años. 6% planes entre 5 y 6 años. Al respecto de la formalización de los procedimientos, se mencionó que la gran mayoría de las empresas no
utilizan manuales ni documentación para registrar los procedimientos y lo hacen por costumbre, tradición y de manera empírica. Página 113. De acuerdo a este estudio, solo alrededor de 3% de las empresas cuentan con manuales de procedimientos y organización. Al final de la ponencia, comenzó una ronda de preguntas y respuestas en la que algunos integrantes del público cuestionaron fuertemente la forma en la cual se llevó a cabo la metodología de investigación. Página 114. La conferencia abordó temas de interés, aunque al final se notó el nerviosismo de los ponentes debido a las críticas y cuestionamientos del público. En lo personal creo que hay mucho de cierto en lo expuesto y que muchas empresas mexicanas micro y pequeñas realmente trabajan sin estructuras definidas y empíricamente, además de poseer tecnología muy precaria. Página 115. Hecho que pone a nuestros productores y sector empresarial en general en gran desventaja para afrontar a la competencia de las grandes transnacionales que ingresan al país y pronto quiebran a la competencia nacional para apoderarse de los diferentes sectores de la economía, orillando al pueblo a una tácita dependencia de sus servicios, hecho que les da poder de decisión de una manera indirecta en cuanto a la función de gobierno. Página 116. Análisis Censos Económicos INEGI 1999. En rasgos muy generales, y sacando conclusiones de manera muy global con respecto a los datos contenidos en las tablas, concerniente a la distribución de la masa laboral y del número del total del número de empresas en nuestro país por sector, podemos observar claramente como el mayor número de ellas en los tres sectores en los que las dividen, es decir, industrial, Página 117. comercial y de servicios, se concentran a nivel microempresa. Comparando las cifras, otro dato relevante es que, de igual forma, el mayor número de ellas se ubica a dos sectores, servicios y comercio, que es coherente con la imagen que todos tenemos de las pequeñas tiendas de abarrotes, tortillerías, fondas y distintas formas de prestación de servicios, que a primera vista aparentan ser el mayor número de las empresas que se establecen en el país. Página 118. Pero de manera contrastante, en el sector industrial a nivel mediana y grande empresa, se ubican en este nivel el mayor número de empleados de forma considerable y comparativa a los datos que podemos apreciar. Página 119. Por tamaño. Microempresa. En el primer cuadro, se ve claramente que las tortillerías ocupan el mayor porcentaje, 17.2%, del total de empresas micro. Se habla que son 56.176 establecimientos con 125.669 trabajadores, esto lo atribuimos a factores como. Página 120. Las tortillas son parte de la alimentación del ser humano, ya que el 85%, aproximadamente, de la población, la consume diariamente. No se requiere de mucho personal para producir y dar servicio al cliente, pues con 2 personas basta. Las panaderías ocupan el segundo lugar con 30,154 establecimientos, lo cual refleja que hay 26,022 establecimientos menos. Página 121. Las panaderías necesitan de más personal, estamos hablando de mínimo 5 personas, para llevar la producción y atender al cliente. Se necesita más maquinaria para llevar a cabo el proceso. Se necesita que el personal esté más capacitado. Página 122. Sin embargo, la panadería sobresale en México, ya que como al igual que las tortillas es parte de la comida mexicana. La microempresa que tiene productos metálicos ocupa un 1,5%, siendo el menor porcentaje en cuanto a número de establecimientos. Esto lo atribuimos a, la mayor parte de la población gana un salario mínimo, el cual lo ocupa para cubrir primeramente sus necesidades fisiológicas como son, la alimentación, el calzado, la vestimenta, etc. Página 123. Microempresa al por menor. La microempresa que se dedica a los productos alimenticios al por menor sobresale, ya que ocupa el 54,4% sobre el total de establecimientos y tiene el 50,9% de personal ocupado.
Las gasolineras ocupan el 0,1% del total de establecimientos. Página 124. En este cuadro vemos que muchas personas prefieren poner microempresas que venden al por menor, ya que si invierten su dinero en micros o pequeños establecimientos recuperan su inversión rápidamente, ya que los productos alimenticios se consumen diariamente. Página 125. Pequeña empresa. Destaca la confección ya que, de 9,567 pequeñas empresas, 1,277 se dedica a este ramo. Los químicos secundarios ocupan el último lugar ya que solo cuentan con 277 establecimientos. Existe una notable disminución entre la micro y pequeña empresa, ya que la micro cuenta con 317,713 establecimientos más. Página 126. Algo muy importante que hay que destacar, es que mientras en la microempresa cuenta con más establecimientos en la rama alimenticia, la pequeña empresa cuenta con más establecimientos en cuanto a industrias. De 1990 a 1999 aumentaran las microempresas a 93,5% al 98,1% y disminuyeron las grandes empresas del 0,2 al 0,1%. Página 127. La pequeña empresa se caracteriza por las funciones de planeación, financiera, producción, administración del personal y comercialización. La pequeña empresa representa el 9% del PIB generado por la industria. La mediana aporta 35% del PIB y emplea el 35% de la fuerza laboral. Página 128. Mediana empresa. En la mediana empresa vuelve a destacar la confección, ya que cuenta con 837 establecimientos. Representa el 14,4% del total de establecimientos de este rango. Existe una gran diferencia en el número de establecimientos que tiene la pequeña y mediana empresa, ya que la primera cuenta con 3,761 establecimientos más que la segunda. Página 129. Las editoriales ocupan el último lugar, ya que solo cuentan con 216 establecimientos que representa el 3,7% del total de establecimientos. Las editoriales ocupan el último lugar ya que cuentan con 216 establecimientos, lo cual equivale a 3,7% del total de establecimientos en esta rama. Esta rama cuenta con unos 178,433 trabajadores, la cual si comparamos con el total de trabajadores de la microempresa, notamos una diferencia, ya que la mediana empresa cuenta con 99,213 más de personal ocupado. Página 130. Número de establecimientos ya que de 63,055 cuenta con 24,105, lo que representa el 38,2% el total. Las tiendas departamentales ocupan el último lugar, ya que solo cuentan con 330 establecimientos que representan el 5% del total. La empresa mediana, mayor acceso a fuentes de financiamiento, asistencia técnica, posee mayor organización y sus funciones están a cargo de especialistas. Página 131. Gran empresa. Cuenta con 1.465 establecimientos y tiene 474,290 trabajadores. En esta rama, el equipo eléctrico sobresale, ya que cuenta con 211 establecimientos. Las máquinas de oficina y procesamiento se encuentran en último lugar, ya que solo existen 31 establecimientos. Página 132. Si comparamos el total de establecimientos de la micro con los de la grande, obtenemos que existen 325,815 establecimientos micros más que las grandes. Mientras la micro cuenta con 1,079,220 trabajadores, la grande empresa cuenta con 1,474,290, es decir, tiene más personal ocupado que la grande, a pesar de que existen más establecimientos micros que grandes. La gran empresa tiene más trabajadores que la micro, la cual la supera por 395,070 trabajadores. Página 133. Por sector. Sector industrial.
En cuanto que en las empresas pequeña y mediana en primer lugar se encuentra la confección, siendo los totales en las empresas pequeñas de 1.277 de 9.567 en establecimientos, y 69.717 de 500.379 en personal ocupado, mientras que en las medianas es de 837 de 5.806 en establecimientos, y 171.074 de 178, 433 en personal ocupado. Página 134. Se considera que está en primer lugar porque elabora un artículo que es de primera necesidad y de gran demanda, así como también incluye una gran variedad de productos. Al igual se necesita un gran número de personal para elaborar esta variedad de productos. Además de que se encuentran diversos precios de acuerdo a la clientela a la que van dirigido el producto, es decir, se adecuan a diferentes sectores socioeconómicos. Página 135. Pero la mayoría de la población opta por los precios más estándar, o sea los que ofrecen las pequeñas y medianas empresas. En las empresas grandes se encuentra en primer lugar las de equipos electrónicos con 211 de 1.465 en establecimientos, y 248.701 de 1.474, 290 en personal ocupado. Son las empresas grandes las que ocupan el primer lugar dado a que son las que mayores recursos tienen para invertir, pues se necesitan en este sector para los grandes volúmenes de producción. Página 136. Sector comercio. Se encuentra un gran número de establecimientos alrededor de escuelas, oficinas o inclusive colonias, debido a que la gente busca donde comer como en casa y que les sea accesible, pues a la gran mayoría no le alcanza el tiempo dadas las condiciones actuales de una forma de vida más acelerada. Y por lo mismo emplea un número considerable de personas. Página 137. En primer lugar, están los supermercados en relación a las empresas grandes con 816 de 2.673 en establecimientos, y 180.098 de 502, 093 en personal ocupado. Por lo mismo de que son grandes y hay un gran número de ellas es que se emplea mayor cantidad de gente, además de que tiene diversas áreas funcionales que requieren distintos tipos de personal. Página 138. Hay un gran número de establecimientos porque existe la necesidad de que la gente se provea de al menos lo indispensable para vivir y dadas las circunstancias de la economía hoy en día la gente busca establecimientos que se adecuen a sus necesidades y limitaciones económicas y geográficas. Página 139. Sector servicios. Observamos que se encuentran en primer lugar los restaurantes y bares en las empresas micro, con 230.996 de 916.012 establecimientos, y 593.046 de 224,597 en personal ocupado. Se puede ver que comparando con los sectores anteriores también es una rama relacionada con la cuestión alimenticia. Por lo que se puede deducir que la mayoría de las empresas micro son de este sector económico, tal vez por lo accesible en mercado, precios y configuración, así como porque es una primera necesidad de las personas y las circunstancias de vida y costumbres orillan a que haya un gran número de estos. Página 140. En las empresas pequeñas, medianas y grandes se encuentra en primer lugar los servicios de profesionales técnicos, con las cifras siguientes en el mismo orden. Dado a las características del servicio se puede presentar en empresas de cualquiera de estos tamaños, pues en realidad los costos son mínimos como son del establecimiento y los derivados de este. Página 141. Propuesta. Problemas de la micro y pequeña empresa MIPES. Limitada capacidad para negociar por falta de organización y deficiente dirección. Escasa cultura tecnológica. Improvisación y carencia de normas de calidad. Ausentismo de personal. Constante aumento de los precios de mat. Página 142. Mala calidad de los materiales. Marginación respecto a los apoyos institucionales.
Falta garantías para acceder al crédito. Excesiva regulación gubernamental. Un muy claro ejemplo son las maquiladoras, que aportan una gran cantidad de ingresos al PIB. Es por esto que es muy importante para el país. Es necesario aclarar que la información es de 1999 y la situación de esta industria pudo haber cambiado. Página 143. Ahora hay países como China que exportan productos muy baratos, lo que imposibilita a muchos otros países para competir con ellos. Para muchos países resulta más barato importar que elaborar el producto. Concluimos así que la maquiladora tiende a desaparecer o cuando menos el número de empresas maquiladoras disminuirá aún más en los próximos años, considerando la desaparición de ellas después de los atentados del 11 de septiembre. Página 144. Una solución será bajar los costos y mejorar los estándares de calidad y para ello es necesario contar con el personal adecuado que sea capaz de detectar problemas y además de desarrollar las posibles soluciones. Página 145. Pero mejor solución sería que se desarrollara toda una cultura empresarial y de negocios enfocada a la creación de nuevas tecnologías, a la venta del conocimiento y de la ciencia, promoviéndolo por medio del impulso y mayor apoyo a las instituciones educativas como es nuestra casa de estudios, y al mejor manejo de nuestros recursos naturales, y en general revolucionar nuestra cultura laboral, institucional, educativa, social y económica, y creemos que de alguna forma se puede lograr. Página 146. Contenido página. Introducción. 2. Importancia de la pequeña y mediana empresa. 7. Situación general de la pequeña y mediana empresa. 17. Niveles tecnológicos inadecuados. 30. Financiamiento inadecuado. 34. Escaso desarrollo regional. 37. Clasificación de las empresas en México. 41. Universo empresarial en México. 43. Nepotismo. 44. Página 147. Contenido página. La sucesión directiva en la empresa familiar. 45. Empresario. 55. Emprendedor. 57. Administrador. 60. Empresa familiar. 65. La mujer en la empresa familiar. 83. Tramitología para la apertura de microempresas. 101. Comentario de la conferencia. 107. Análisis de censos económicos INEGI 1999. 116. Página 148. Contenido página. Empresas por tamaño. 119. Microempresa. 119. Pequeña empresa. 125. Mediana empresa. 128. Gran empresa. 131. Empresas por sector. 133. Sector industrial. 133. Sector comercio. 136. Sector servicios. 139. Problemas de las MIPES. 141.